Quiero saludar a todos los amigos de la Parroquia Cristo Rey y a todos los que nos puedan ver a través de estos medios. Como párroco de Cristo Rey y también junto con mis hermanos sacerdotes que servimos a esta comunidad, queremos ofrecerles unas sencillas reflexiones, salidas del corazón, inspiradas en la palabra de Dios para estos días tan diferentes, difíciles a veces, que nos han cambiado nuestras rutinas diarias. Reflexiones que de la palabra de Dios nos iluminen, nos inviten a vivir este momento también como un momento de gracia, de salvación, de presencia de Dios y de muchas otras cosas que nos pueden hacer mucho bien. Quiero que nos inspiremos en un texto bíblico. Para esta ocasión he escogido un texto de San Juan, del cuarto Evangelio, en el capítulo 21, de los versículos 15 a 19, que dicen lo siguiente. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Mis queridos amigos, mis queridos feligreses, me parece que podríamos titular esta primera reflexión así: cuando nuestra voluntad no es lo más importante. Pero lo primero sí debe ser que nos situemos como bautizados, como discípulos de Cristo, como personas que peregrinamos hacia el reino de Dios siempre, también en estas circunstancias difíciles. Que miremos este momento de nuestra historia como creyentes. Nuestra fe nos conduce siempre, nuestra fe nos ilumina siempre, nuestra fe nos fortalece siempre, con más veras cuando atravesamos este desierto llamado pandemia, o llamado confinamiento, o llamado aislamiento. Y la idea es que nos preguntemos desde nuestra condición de seres que amamos a Dios y al prójimo, ¿cuál debe ser o cuáles deben ser nuestras actitudes en un momento como este? Porque ciertamente no se trata de un momento rutinario, ciertamente no se trata de un momento cualquiera, ciertamente no es una circunstancia que vivamos siempre. De hecho, quizás nunca la habíamos vivido. Entonces cabe la pregunta: ¿cuáles deben ser las actitudes apropiadas como hijos e hijas de Dios en un momento como este? Y en segundo lugar, cabe preguntarnos, ¿realmente nosotros hasta dónde estamos dispuestos a ir para servir al prójimo en estas circunstancias? Y esta pregunta tiene todo el sentido porque en circunstancias normales, en circunstancias de bienestar, uno tiene una medida de servicio al prójimo. Pero cuando estamos en el límite, cuando estamos en el confinamiento, cuando estamos también todos quizás un poco asustados, ¿seremos los mismos para ayudar a los demás? ¿Tendremos la misma generosidad, la misma disponibilidad, el mismo desprendimiento e incluso la misma capacidad de sacrificio? Entonces, en primer lugar, hagámonos preguntas.
para examinar nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, para ver en qué condiciones está todo esto de cara a esta circunstancia. Pero volvamos a la palabra de Dios, que siempre algo nos dice. Y el texto que he escogido, el de San Juan, nos plantea un encuentro, una conversación entre Jesús y Pedro. Y lo primero que quiere comprobar Jesús en el encuentro con este discípulo es cuánto amor real hay en Pedro. Recordemos que Pedro, en el contexto de la pasión, había negado 3 veces a Jesús. Y esto lo golpeó a él, a Pedro, pero golpeó tremendamente a Cristo, su gran amigo, su compañero de tarea, el hombre con el que había navegado por el lago de Genesaret, con el hombre que él había compartido momentos muy hermosos de oración, de escucha de la palabra de Dios, de encuentro con las comunidades de aquella región de la Galilea. Resultó que en la pasión dio una inmensa muestra de debilidad. Y por eso Jesús quiere cerciorarse de cuánto amor de verdad hay en el corazón de Pedro. Y en este triple interrogatorio, pues también nuestro Señor quiere ver el amor de Pedro, que no había sido del todo profundo, porque en la prueba falló. Ese amor serviría para que Jesús le entregara a la iglesia, serviría para que le encomendara la guía de su rebaño, le encomendara ser como la última palabra entre los apóstoles. Tenía toda la razón nuestro Señor en indagar por la profundidad del amor de Pedro. Pero también hay una segunda intención todavía más importante. Jesús, al indagar por el amor de Pedro, está indagando, o está afirmando mejor, que la vida del cristiano se fundamenta, se mueve, se inspira en su capacidad de ser un ser amoroso. Más que otra cosa, lo que Jesucristo quiere constatar en Pedro y en él, en nosotros, es si somos seres amorosos. Si la característica básica de nuestra forma de ser, de vivir, de existir, de pasar por el mundo es como seres amorosos. Eso es lo que va a querer que Jesús que lleve como sello su iglesia, sus discípulos, sus discípulas, el amor, la capacidad de amar. Y una vez que Pedro ha dado una respuesta positiva, entonces Jesucristo puede, digamos, empezar a proponerle otra cosa. Y lo que le va a proponer, y que nos va a servir en nuestra reflexión concreta en este momento, es que se deje llevar a donde él no quiere ir, que renuncie a su propia voluntad, a sus propios planes, para que Dios lo lleve a otra parte. Y a donde lo va a llevar, y a donde Pedro finalmente también quiso ir, es al lugar de la cruz, al lugar de entregar la vida por los demás, al lugar de dar testimonio de Cristo en todas las circunstancias de su vida y hasta el final de sus días, porque va a ser también el apóstol que va a morir en la cruz. Si hay amor a Dios, si hay amor al prójimo, el cristiano podrá hacer lo que ahora se nos está pidiendo a todos, que renunciemos un poco a nuestra propia voluntad, a nuestras ideas, a nuestros pareceres, a nuestros caprichos, a nuestros impulsos, para que seamos llevados a una línea de obediencia y servicio por el bien de todas las personas. Y ahí es donde yo quisiera hoy en esta primera reflexión hacer un énfasis. Estamos en un momento donde a cada uno de nosotros, a todos, a ustedes y a mí, se nos está pidiendo dejar un poco de lado nuestra voluntad, nuestro ego, nuestras ideas, lo que quisiéramos hacer, lo que pensamos, y que se nos vuelva el criterio principal, el bien común, el bien de nuestra comunidad, el bien de nuestras familias, el bien de nuestra iglesia, el bien de nuestro barrio, de nuestra sociedad, de nuestra universidad, de nuestro colegio, etc. Primero, el bien común. Y cuando se piensa en el bien común, siempre hay necesidad
de hacer algunos sacrificios. Y como digo, siguiendo la huella de Cristo, el sacrificio que se nos pide ahora es que renunciemos un poco a nuestra propia voluntad para que seamos capaces de entrar en una voluntad general para la cual nos orienta el Estado, el gobierno, también nuestros obispos, y que nos pongamos al servicio del bien común por encima del bien individual. Un primer gran servicio que todos, y especialmente nosotros, los discípulos de Cristo, podemos hacerle a nuestra sociedad, es colaborar con las orientaciones que se nos están dando. Se ha usado un lema hasta hermoso: quédate en casa. ¿Cuántos de nosotros todos los días soñamos con estar en la casa, con no correr tanto, con tener más tiempo para estar con los hijos, con la esposa, con el esposo, para consentir más a nuestros abuelos? Pues este es un momento en que eso es posible, es posible. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos no amanecer tan temprano ni anochecer tan tarde, como nos ha vuelto especialmente una ciudad como Bogotá la vida? Ahora tenemos oportunidad y aprovechemos para descansar un poco más, para dormir un poco más, para conversar un poco más. En muchas partes del Evangelio vemos que Jesús de pronto se llevaba a sus apóstoles a la montaña, o a navegar, o a caminar, porque a veces no les quedaba tiempo ni para comer ni descansar. No volvamos esto un problema. No convirtamos la estadía de nuestras casas en un conflicto. Busquemos tantas cosas, tantos momentos, tantas ocasiones que estábamos esperando para producir nuevos frutos. De esta manera, diríamos que el segundo servicio consiste en hacer un equilibrio entre el yo y el nosotros, entre mis necesidades y las necesidades de los demás. Es tener la capacidad de acrecentar nuestra percepción de los demás. Si hacemos este equilibrio, tenemos una nueva ganancia de esta crisis. Y el tercer servicio que se nos pide obviamente en una situación de estas es el cuidar a los demás. Hoy en día, inclusive desde la ética, se plantean las cosas como cuidar a los demás. Cuidar no es vigilar. Cuidar es dar cariño, es atender, es llevar lo que se necesita, es estar cercanos, es acompañar. Para un cristiano, desde las primerísimas páginas del Evangelio está claro que Dios quiere que cada uno de nosotros cuide de los demás. Pienso en este momento en la parábola del buen samaritano que detiene su marcha para cuidar a alguien que está herido. Ahora tendremos personas afectadas por el virus, tendremos personas afectadas en el ánimo por no poder hacerlo de siempre, tendremos a personas afectadas por la soledad, tendremos a personas afectadas por la inminencia de la muerte, y para todos nosotros esta es una ocasión muy grande de cuidar, de cuidar. Qué bella dimensión humana cuando uno cuida de otras personas, y cuando uno lo hace con amor, cuando uno lo hace con serenidad, con fortaleza, sin desánimo y con el gusto de poder acompañar a otras personas. Para concluir, yo quisiera sugerirles muy sencillamente algunas actitudes que nos pueden ayudar a pasar estos días, que por lo pronto no serían más de 20, pero no sabemos si esto se pueda prolongar. Pero son actitudes que siempre nos van a ayudar. La primera, humildad. Para uno seguir una voluntad superior que lo orienta, que lo dirige, que le da órdenes, se requiere humildad. Y si todos ponemos un grano de humildad, seguramente la sociedad podrá afrontar con éxito esta crisis. En segundo lugar, obediencia. Una palabra que a veces se nos ha perdido en estos sueños de libertad ilimitada, pero que siempre será necesaria si todos somos capaces de obedecer a las autoridades, a quienes tienen la ciencia para mejorar estas situaciones, a quienes deben manejar la sociedad. Nuestra obediencia les ayuda y hace las cosas más fluidas y más tranquilas. En tercer lugar, sin duda, la paciencia, que todo lo alcanza. Necesitamos incrementar nuestra paciencia porque estamos en una situación de espera, de trabajo silencioso, de cultivar nuevas posibilidades, pero eso toma tiempo. Cultivemos la paciencia para que todos vivamos en paz. La virtud de la alegría.
creo que también nos debe alegrar que hay gente que está trabajando por nosotros, que está luchando por nosotros, que quiere nuestro bienestar. No estamos abandonados ni de Dios, ni de la autoridad, ni de los que saben cómo superar estas dificultades. Qué alegría toda esta gente que en este momento inclusive arriesga su vida por la curación de todos. Y finalmente, el gozo. El gozo que nos da una situación de estas, de poder servir a los demás en esos pequeños oficios y tareas a los cuales me he referido anteriormente. Gocémonos haciendo cosas por los demás en la sencillez de nuestra casa, o de nuestro conjunto, de nuestra parroquia, de nuestros lugares de trabajo, etc. Pensar todo en función de los demás trae mucha alegría. Queridos amigos de la parroquia de Cristo Rey, renovemos nuestra confianza en Dios. Él es nuestro pastor, nada nos falta y dejemos que Él nos guíe en este momento de prueba. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.